Hola, vamos a trabajar hoy con derivación de funciones compuestas y una generalización de la regla de la cadena. Recordemos que en análisis 1 ya teníamos una regla de la cadena que servía para derivar funciones compuestas. Si f y g son funciones derivables y con el requisito de que se pueda realizar la composición f compuesta con g, entonces la derivada de la función compuesta era hacer la derivada de la función que apliqué después, la última que apliqué, evaluada en la que apliqué primero en la composición por la derivada de eso de adentro, de esa función de adentro o de la que habíamos aplicado primero. Esto era lo que llamábamos regla de la cadena, y lo que vamos a ver ahora, ya que en los videos anteriores generalizamos la noción de composición para otro tipo de funciones, vamos a ver ahora cómo para ese otro tipo de funciones se puede generalizar también la regla de la cadena. En particular, en lugar de derivadas van a aparecer matrices jacobianas, que ya lo vimos también en un video anterior, multiplicándose. Pero bueno, vamos a enunciarlo un poquito más formalmente. Esta primera forma de ver la regla de la cadena, justamente como vamos a utilizar las matrices jacobianas, se llama forma matricial. Después veremos otra manera equivalente. En principio tenemos entonces dos campos vectoriales, f y g, tales que la imagen de f está contenida en el dominio de g. Eso es un requisito para poder hacer la composición. Vamos a fijar un punto x0 del dominio de f y el correspondiente y sub 0, que es f de x0, en el dominio de g, tales que las derivadas parciales de f y de g son respectivamente continuas en los puntos correspondientes. Entonces, la matriz jacobiana de la función compuesta g cerito f en x0 es igual al producto de las matrices jacobianas de g evaluada en y sub 0, que es f de x sub 0, por la matriz jacobiana de f en x sub 0. Simplemente a modo de chequeo vamos a revisar los órdenes de estas matrices, porque el producto de matrices, recordemos que no siempre se podía hacer, tenía un requisito, así que vamos a chequearlo. En el caso de la matriz jacobiana de f, como f va de Rn a Rm, tiene orden m por n. Y la matriz jacobiana de g, como g va de Rm a Rs, tiene orden s por m. Efectivamente, el número de columnas de la primera matriz es igual al número de filas de la segunda, y entonces puede hacerse ese producto. Efectivamente es posible realizarlo y va a tener orden S por N, que coincide con el orden que debe tener la matriz jacobiana de la composición, ya que la función compuesta va a ir de Rn a Rs, y entonces efectivamente va a tener orden S por N. Así que en términos de órdenes de matrices, esto funciona bien. Ahora, recordemos que cuando vimos matriz jacobiana, vimos que eran adaptables estas matrices jacobianas, que en principio las definíamos para campos vectoriales, y acá también en este enunciado las estamos utilizando para campos vectoriales. Eran adaptables para otro tipo de funciones, adaptando también, por supuesto, los órdenes y las notaciones, así que esta regla de la cadena también se adapta en ese sentido. Vamos a ver algunos ejemplos. En principio nos dan dos campos vectoriales, efectivamente f y g, ambos de R2 a R2, sin restricciones en principio en sus respectivos dominios por el tipo de expresiones que aparecen, y nos piden calcular las matrices jacobianas de las dos posibles composiciones de las funciones, que efectivamente se pueden hacer porque no hay ningún tipo de restricción en los dominios. Entonces la imagen de cualquiera de las dos funciones va a estar contenida en R2 y eso coincide con el dominio de la otra función. Y nos piden estas dos jacobianas en puntos diferentes. Así que, bien, hagamos las cuentas. En principio, la matriz jacobiana de g cerito f en el menos 2, 0, por la fórmula que acabamos de ver, se puede calcular haciendo la matriz jacobiana de g en el punto f de menos 2, 0, por la matriz jacobiana de f en menos 2, 0.
Si calculamos ese punto, f de menos 2, 0, como conocemos la f, nuestra f era, en v era u cuadrado b, u menos b, eso nos produce el punto 0 menos 2. Ahí es donde tenemos que calcular entonces la matriz jacobiana de G. Bien. Las matrices jacobianas las calculábamos utilizando las derivadas parciales de las componentes acomodadas en los lugares que corresponden a la matriz e indicamos abajo en qué punto va a estar evaluada cada una de las matrices, ¿sí? Entonces calculamos las derivadas parciales de las distintas componentes, las ubicamos. Para G nos quedan las derivadas parciales de la primer componente, que son IE a la XY y XE a la XY ubicadas en la primera fila, y las de la segunda componente en la segunda fila, que son respectivamente, respecto de X y respecto de Y, son menos Y seno de X por Y y menos X seno de X por Y. Toda esa matriz jacobiana debemos evaluarla en el punto 0 menos 2, son valores para X e Y. Y la matriz jacobiana de F, que vamos a expresarla como 2UB u cuadrado en la primera fila, como derivadas parciales de la primer componente, y 1 menos 1, derivadas parciales de la segunda componente. Esa matriz debemos evaluarla en el punto menos 2, 0. Evaluamos en los puntos, nos queda un producto de matrices, que recordamos que cada lugar del producto de matrices se hace obteniendo el producto escalar de la correspondiente fila y columna, es decir, en este lugar acá hacemos primera fila por primera columna, es decir, menos 2 por 0 más 0 por 1, nos da 0. En este lugar hacemos la primera fila de esta matriz por la segunda columna de esta, es decir, menos 2 por 4 más 0 por menos 1, nos queda menos 8. Este 0 proviene de hacer esta fila 0, 0 por esta columna, nos da 0, y este 0 proviene de hacer esta fila 0, 0, producto escalar esta columna, que es 4 menos 1, nos da también 0. De manera que esa matriz, que está bien que sea de orden 2 por 2, es la matriz jacobiana de la función compuesta G cerito F, calculada en el punto menos 2, 0. Veamos ahora en el otro orden, la otra matriz que nos pedían, que era en otro punto, en el menos 1, 0. En este caso, la matriz de la función f compuesta, matriz jacobiana de la función compuesta f cerito g, en el menos 1, 0, va a ser igual a la matriz jacobiana de f, evaluada en el punto g de menos 1, 0, por la matriz jacobiana de g en menos 1, 0. Si evaluamos g en menos 1, 0, nos da el punto 1, 1, y por lo tanto debemos buscar esas matrices jacobianas en esos puntos. Ahora, en lo que refiere a las derivadas parciales de f y de g, son las mismas que ya calculamos antes. Lo que ocurre con las matrices jacobianas es que ahora van a estar evaluadas en distintos puntos y aparecen multiplicadas en otro orden. Si evaluamos esas matrices en los puntos, nos queda ahora este otro producto de estas matrices que da por resultado la matriz 0 menos 2, 0 menos 1, haciendo otra vez fila por columna según corresponda a cada lugar. De manera que pudimos obtener esta otra matriz jacobiana también. En el ejemplo 2 vamos a ver alguna adaptación al caso en que alguna de las funciones no sea un campo vectorial. Por ejemplo, acá la g que nos dan es un campo escalar. De todas maneras, si miramos con detalle, no hay ninguna restricción en los dominios de las funciones. La f va de R2 a R2 y la g sigue camino de R2 a R, así que efectivamente podemos hacer la composición que nos están pidiendo. En realidad no nos están pidiendo hacer la composición, sino que justamente la regla de la cadena lo que me permite es hallar las derivadas de la función compuesta sin hacer la composición. Veamos entonces cómo adaptamos esto. En principio lo planteamos, aunque G no sea un campo vectorial, lo planteamos con matrices jacobianas. La matriz jacobiana de la función compuesta en el punto 2, 0 que nos piden es el producto de la matriz jacobiana de G en el punto f de 2, 0 por la matriz jacobiana de f en el 2, 0. El punto f de 2, 0, donde tenemos que evaluar la matriz jacobiana de G, lo podemos calcular y nos da el punto
0,4. Así que ahora haremos las derivadas parciales de G y de F y calculamos cómo serían esas matrices evaluadas en los puntos que corresponden. Ahora, la matriz jacobiana de G, como G va de R2 a R, es de 1 por 2. Así que es una matriz fila, cuyos elementos son las derivadas parciales de G, 2xy y x cuadrado menos 2y, respectivamente. Esa la tenemos que evaluar en el punto 0,4. Y la matriz jacobiana de F tiene como primera fila las derivadas parciales respecto de u y de b de la primer componente, y en la segunda fila las derivadas parciales de u y de b de la segunda componente, y esa la tenemos que evaluar en el punto 2,0. Lo tratamos matricialmente. Nos queda este producto de matrices, es una matriz fila por una matriz de 2 por 2. Entonces, para el primer lugar, el producto va a dar una matriz fila también. Para el primer lugar tenemos el producto escalar de esta fila por esta columna, es decir, 0 por 0 más menos 8 por 4 nos da menos 32. Y en el segundo lugar tenemos 0 por 4 más menos 8 por 0, que nos da 0. Primera fila, segunda columna, nos da 0. De manera que esta es la matriz jacobiana de la función compuesta. Ahora, lo que a nosotros nos habían pedido era el gradiente. Entonces, como sabíamos que esta matriz jacobiana era adaptable, bueno, adaptamos de nuevo esto al contexto de lo que nos habían pedido. Nos pedían el gradiente de f, el gradiente de la función compuesta en el 2,0. Eso nos da un vector, porque el gradiente es un vector, que tiene los mismos elementos que esta matriz fila que nosotros obtuvimos. Es decir, es el vector con componentes menos 32, 0. Ese menos 32 representa el valor de la derivada parcial de la función compuesta respecto de su primera variable ya evaluada en el punto 2, 0. Y ese 0 de la segunda componente representa el valor de la derivada parcial de la función compuesta respecto de su segunda variable evaluada en el punto 2, 0. Entonces obtuvimos los que nos pedían. Cabe señalar que si nosotros, conociendo f y conociendo g, efectuamos la composición, le calculamos las derivadas parciales y las evaluamos en el 2, 0, obtenemos el mismo vector gradiente, menos 32, 0. Se puede verificar esto. Pero hacer ese camino es hallar el gradiente de la función compuesta sin usar regla de la cadena. Es decir, usar regla de la cadena en este caso implica no hago la composición, no efectúo la función compuesta, sino que directamente a partir de las derivadas parciales de la f y de la g que están interviniendo en la composición y armo sus matrices jacobianas, y a partir de eso directamente obtengo las derivadas parciales, en este caso en el 2, 0, de la función compuesta, pero en ningún momento realizamos la composición. Bien, ahora, hay otra manera de ver la regla de la cadena, es la misma regla de la cadena, pero en lugar de verla de forma matricial, mirando un poco cómo están vinculadas las variables. Por ejemplo, si nos dan que z es f de v, u menos 2b, pero a su vez nos dicen que u es x cuadrado más y que b es xy, podemos pensar que z, si reemplazáramos u por esa expresión y b por xy en la expresión de z, podríamos pensar que z es función de xy, sería una composición. Estoy metiendo esos v dentro de la f que me va a dar esa z, pero en función de x e y en lugar de u y b como viene dada z originalmente. Es decir, que hay en juego una composición aquí. Y de hecho nos piden las derivadas parciales de z respecto de esas nuevas variables x, y en el 1, 1. Podríamos formalizar esa composición armando un campo vectorial G que hace que G de xy sea v, o sea, x cuadrado más y, xy. Y podríamos formalizar esto como una composición. Pero en realidad no es indispensable hacer eso. Podríamos armar directamente un esquema con la dependencia que tienen las variables. Decimos, bueno, z en principio depende de u y de b, y a su vez u y b dependen tanto de x como de y.
y podemos, en lugar de hacer formalmente la composición con esa G que mencionábamos recién, y aplicar la regla de la cadena en forma matricial para hallar esas derivadas parciales de z respecto de x y de y, usando la versión matricial de regla de cadena, podemos adaptarlo y decir, bueno, ya que no viene dada tan formalmente esta composición, viene dada más en términos de variables que dependen de otras variables, podríamos pensar en esta red orientada de variables y aplicar la regla de la cadena directamente utilizando esa red. En esa red podemos ver que z en definitiva resulta la variable dependiente, u y b son variables intermedias y x y son las variables independientes, las que van a resultar variables independientes para la composición, ¿sí? Entonces, a mí me van a pedir, si quiero usar regla de cadena para hallar las derivadas parciales de z respecto de x y de y, me van a pedir las derivadas parciales de z respecto de esas variables independientes para la composición. De hecho, respecto de x y de y nos lo piden, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer la composición y derivar, no voy a estar usando regla de la cadena. Pero si quiero usar regla de la cadena, una manera, en este caso que no viene, insisto, tan formalizada la composición como venía antes, que me daban quién era f, quién era g y demás, bueno, puedo usar una versión de regla de la cadena que se llama usando justamente la red orientada de variables, ¿sí? Bueno, entonces, si queremos ver a partir de esa red orientada cómo calcular la derivada parcial de z respecto de x, en principio, bueno, armamos esa red orientada de variables, pero señalamos en particular, en el diagrama están con color más fuerte, con flechas más gruesas, cuáles son todos los caminos que nos llevan de z, que es la función que quiero derivar, o la variable que quiero dependiente que quiero derivar, respecto de x, que es la variable independiente respecto de la cual quiero hacer esta derivada parcial. Entonces, cuando señalamos estos dos posibles caminos, bien, para cada camino lo que queda es la derivada parcial de la variable de la cual parto respecto de la variable a la cual llego y multiplicadas. Es decir, este caminito se traduce en la fórmula en la derivada parcial de z respecto de u por la derivada parcial de u respecto de x. Cuando paso al otro caminito sumo y nos quedaría la derivada parcial de z respecto de b por la derivada parcial de b respecto de x. Y eso es justamente la derivada parcial respecto de z. No es una fórmula mágica. Si uno formaliza, hace efectivamente, llama g a este campo vectorial que teníamos acá y aplica la regla de la cadena en su versión matricial sin evaluar por ningún punto, cuando hace el producto de las matrices jacobianas, queda justamente esto, solo que como en general uno lo hace ya evaluado en el punto, uno multiplica numeritos, pero la expresión que aparece es esta. Entonces, bueno, podemos pensarlo así y hacerlo más rápido para estos casos donde no viene tan formalizada la composición, sino que vienen más expuestas las variables intermedias que uso para la idea de esa composición. Bueno, si hacemos efectivamente esa cuenta, la derivada parcial de z respecto de u es derivar esto respecto de u, nos da 1. La derivada parcial de u respecto de x es derivar esto respecto de x, que nos da 2x. Sumamos la derivada parcial de z respecto de b, sale de acá, nos da menos 2. Y la derivada parcial de b respecto de x sale de aquí y nos queda y. De manera que la expresión esta es 2x menos 2y. En principio podría quedar, como es algo donde intervienen x, y, u, b, podría quedar dependiendo de las 4 variables. Pero al evaluar en el punto, bueno, en este caso el punto que nos dan son valor de x1, valor de y1, y si aparecieran u y b, podría sacar, reemplazando acá x e y por sus valores, en este caso valen 1 las dos, obtendría los correspondientes valores de u y de b. Entonces, en este caso no aparecen u y b, pero debería ser eso. Es decir, si x vale 1 y vale 1, nuestra u valdría 2 y nuestra b valdría 1. Entonces, reemplazando con todo eso, nos da que el valor de la derivada parcial de z respecto de x en el punto 1, 1 que nos pidieron, da, en este caso, reemplazando
esto que quedó 2x menos y da 0. Y obtuvimos ese valor de derivada parcial que nos pedían. Si lo hubiéramos hecho formalizando la composición y con la matriz jacobiana, nos hubiera dado lo mismo, o esto hubiera sido un lugar de la matriz. Y si hubiéramos realizado la composición y después hecho la derivada parcial respecto de x y evaluada en el punto 1, 1, también nos da lo mismo, pero en ese caso no estaríamos usando regla de la cadena. Bueno, nos falta la otra derivada parcial. Para eso construimos un esquema similar, pero señalando cómo llegamos desde z hasta i y adaptando la fórmula para este caso, que nos quedaría la derivada parcial de z respecto de u por la derivada parcial de u respecto de i, más la derivada parcial de z respecto de b por la derivada parcial de b respecto de i. Calculando efectivamente todas esas derivadas parciales y reemplazando los valores en el punto, nos queda que la otra derivada parcial de z respecto de i en el 1, 1 nos da menos 1 en este caso. Entonces, tenemos una versión más... una versión alternativa para la regla de la cadena, que es, no hago la composición, siempre que aplico de regla de cadena es, no hago la composición, no encuentro la función compuesta, sino que calculo las derivadas de la función compuesta a partir de las derivadas de las funciones que intervienen, pero en este caso usando una red orientada de variables, que me dice, bueno, no hago tan formal esta composición, indicando quién es f, quién es g, sino que directamente veo la dependencia de las variables y de acuerdo a eso hago la misma cuenta que hacía con la regla de la cadena en versión matricial, pero un poco menos formalmente y obtengo los mismos valores de derivadas parciales que me están pidiendo. Ejemplo, en este caso z viene dependiendo de x y de y a su vez x e y dependen de t. Si uno hiciera la composición, z quedaría con variable t y me piden la derivada total en contraposición con parcial, porque z va a tener una única variable en la función compuesta, que es t. Bueno, me piden esa derivada de z respecto de t en t igual a 0. Y acá me piden explícitamente usar regla de la cadena, es decir, acá no me dan opción a componer y encontrar la derivada de la compuesta, sino que tengo que usar regla de la cadena. Como no viene tan formalizada la composición, aunque podríamos hacerlo y usar la versión matricial, la alternativa es utilizar la red orientada de variables. En este caso z depende de x y de y x e y dependen de t. X e y serían acá las variables intermedias del problema, t la variable independiente y z la variable dependiente. Bueno, como queremos derivar z, respecto de la variable t, va a ser una derivada total, eso se anota con una d, no con el símbolo de derivada parcial, hay que distinguir las notaciones, pero va a ser igual a, yendo por este camino, esta sí es derivada parcial porque z, dependiendo de x y de y, tiene dos variables, la derivada parcial de z respecto de x por la derivada de x, que es una derivada total, respecto de t, porque x tiene una sola variable t, más, paso para el otro camino, derivada parcial de z respecto de y por la derivada de y respecto de t. Eso es lo que está indicado en esta expresión. Calculamos esas derivadas, la derivada parcial de z respecto de x la obtenemos acá, nos da la misma exponencial por la derivada del exponente respecto de x, que es 3. La derivada de x respecto de t es la derivada del coseno de t, que es menos seno de t, más derivada parcial de z respecto de y, la obtenemos de aquí, es la misma exponencial por la derivada del exponente respecto de y, que es 2, y la derivada de y respecto de t sale de aquí, que nos da 2t más 1. Bien, como nos dan el valor de t igual a 0, bien, habrá que obtener los valores correspondientes para x e y para poder reemplazar en la expresión que obtuvimos, que depende en principio de x, de y y de t. Cuando t vale 0, nuestra x es coseno de 0, que es 1, y nuestra y es 0 al cuadrado más 0, que es 0. Así que reemplazamos y nos queda en definitiva 2e al cubo, que es el valor de la derivada total de z respecto de t, ya evaluada en 0. En síntesis, la derivación de funciones compuestas la podemos hacer componiendo y derivando.
pero tenemos una alternativa que es no compongo y aplico una regla de la cadena generalizada respecto de la que conocíamos para análisis 1, que en general puede venir enunciada en su forma matricial como el producto de las matrices jacobianas de las funciones que intervienen, evaluadas en los puntos correspondientes, o podemos armar, para la regla de la cadena, la red orientada de variables y usar estas fórmulas que vimos recién pensando en los caminos que conectan esas variables. ¿Cuándo uso la forma matricial de regla de cadena y cuándo uso la red orientada de variables para la regla de la cadena? Según cómo venga dado el ejercicio, lo que más simple resulta en cada caso. Si el enunciado ya viene formalizado con quién es F, quién es G y cuál es la compuesta, en general es más fácil la forma matricial. Si el enunciado no viene tan orientado y viene directamente diciéndome qué variable depende de quién, quizás es más simple en ese caso una red orientada de variables. Pero en ambos casos estaría utilizando la regla de la cadena. ¿Cuándo no utilizo regla de cadena? Cuando compongo, hago la compuesta y después la derivo. A veces si me van a pedir usar regla de la cadena, no puedo componer porque no voy a estar cumpliendo con el requisito que me están pidiendo. Bien, espero que esto haya sido de utilidad. Muchas gracias.